Hola, muy bienvenidos al debate de France 24 en español. Soy Santiago Aristía en reemplazo de mi compañero Santiago López. Y el 1 de marzo, el presidente de Estados Unidos, hablamos de Joe Biden, por supuesto, ofrecerá su primer discurso del Estado de la Unión poco más de un año después de su llegada a la Casa Blanca. El mandatario rendirá cuentas a los ciudadanos estadounidenses sobre su gestión y lo hará en medio de un complejo panorama tanto a nivel nacional como internacional, y para analizar los hechos que marcaron este periodo de mandato y también el escenario en el cual llega a este tradicional discurso, nos acompañan Cynthia Arnson. Ella es directora del programa latinoamericano del Wilson Center de Washington, y también está con nosotros Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y también autor del libro El no alineamiento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo. También es ex embajador de Chile en China. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar, por supuesto, en el debate con sus comentarios y también sus preguntas, y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como @France24_es y @Santiago Aristía, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos sus comentarios, también sus preguntas, y comenzamos ya mismo. Como decíamos, en medio de una fuerte crisis internacional, se espera el discurso del mandatario estadounidense, un discurso que le dará, como se prevé, más peso a la política exterior debido, por supuesto, a este contexto de invasión de Rusia a Ucrania. A Biden le tocará hablarle a la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos mientras Rusia está invadiendo Ucrania. Por eso les propongo a nuestros invitados comenzar por este tema. Cynthia Arnson, desde Washington, la capital estadounidense, muchísimas gracias por acompañarnos en el debate de France 24. Quisiera preguntarle si cree, que Joe Biden puede llegar a este discurso sobre el Estado de la Unión exhibiendo, digamos, su rol en el conflicto ruso-ucraniano como un logro, ¿no? Quizás se podría destacar él como líder, a Estados Unidos como líder en este conflicto. Bueno, antes que nada, Santiago, muchas gracias por esta grata invitación. Joe Biden tiene una tarea bastante difícil esta noche. Primero, porque normalmente se habla de los logros de la administración en estos tiempos, lo que quiere hacer hacia el futuro, buscar la unidad y la aprobación de su nuevo candidato para la Corte Suprema de Justicia. Pero obviamente los eventos, como usted bien señala, en Ucrania hace imposible no enfocar principalmente en lo que está pasando. Yo creo que Biden va a empatizar lo duro que son duro que son las sanciones de Estados Unidos, el liderazgo que ha ejercido en Europa y otras partes del mundo, mostrando el liderazgo de una democracia contra la agresión autoritaria de Vladimir Putin. Muchos dicen que las sanciones no bastan, que hay que hacer cosas más fuertes, especialmente la línea de ataque de los republicanos. El partido opuesto es que no ha sido suficientemente contundente la respuesta, y hay que mostrar a Rusia que no es posible continuar con esta invasión. Si fuera Trump, Rusia nunca hubiera invadido, o sea, son partes de la crítica que se ha hecho. Entonces tendría que mostrar la fuerza de la respuesta hasta ahora de Estados Unidos, y también volcar a los temas domésticos, que también son muy preocupantes y que han causado que sus niveles de aprobación han bajado sustancialmente. Vamos ahora con Jorge Heine, quien nos acompaña desde Boston, en Estados Unidos. Señor Heine, ¿cree entonces, como planteábamos recién, que se pueda esperar que quizás Joe Biden destaque el rol de Estados Unidos como un país líder en este conflicto ruso-ucraniano? A ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que el plan original que nosotros habíamos escuchado que el presidente Biden tenía para este discurso era referirse sobre todo a la temática interna y sobre todo a la agenda económica y a lo que él ha logrado avanzar
en contra de la pandemia, en contra de COVID-19. Entiendo que sus ayudantes, sus colaboradores han estado trabajando muy fuertemente, y él también, en obviamente presentar una nueva versión del discurso, incorporando toda esta parte internacional y la guerra que hay en este momento en Ucrania. Yo creo que hasta ahora el presidente Biden ha logrado el objetivo de aunar las fuerzas de la OTAN, sus aliados europeos, y generar un frente bastante sólido, bastante fuerte, en contra de las acciones de Rusia en términos de sanciones, en términos de todo tipo de medidas que se han ido tomando. Yo creo que en ese sentido, hasta ahora, ha demostrado liderato y conducción. Yo creo que le ayudó mucho a él el hecho que él desde muy temprano hubiese señalado, que sus fuentes de inteligencia le señalaban que habría efectivamente una invasión rusa de Ucrania. Muchos dudaron esto, y otros dudaban de que fuese una buena idea presentar estas informaciones obtenidas de inteligencia, porque podrían indicar de dónde las obtuvo. En ese sentido, yo creo que tiene varios puntos a favor. Ahora, la gran pregunta naturalmente es ¿qué es lo que va a ocurrir en Ucrania? Si la situación en Ucrania se dilata, obviamente eso va a ser un problema para el presidente Putin. Si logra control de Ucrania en la próxima semana, 10 días, una cosa así, yo creo que la situación sería distinta. Así que yo creo que mucho depende de eso. Y es muy temprano todavía decir si es que efectivamente Estados Unidos ha logrado resolver este desafío de manera adecuada. ¿Considera usted que esto podría quizás mejorar lo que es la posición de Estados Unidos en la arena internacional, teniendo en cuenta lo que fue el caótico retiro de Afganistán, que según muchísimos analistas, expertos, habría sido una de las peores decisiones de Biden a nivel de política exterior? A ver, yo tengo ahí un pequeño matiz. Yo creo que el tema de Afganistán, yo no diría que fue una de las peores decisiones. Yo creo que tal vez la implementación de ella no fue de las mejores. Pero en términos de la decisión de dejar Afganistán, algunos dirían que era la decisión correcta y era lo que había que hacer. Pero como digo, después de ello, obviamente acá esto constituye otra prueba de fuego. Algunos dirían aún más difícil que la de Afganistán, porque en este caso se está enfrentando nada menos que a Rusia, que es una potencia nuclear, que es algo muy distinto a lo que son los talibanes. En ese sentido, yo creo que tal vez desde los años 50 y 60, en que teníamos esos mano a mano entre John Kennedy y Nikita Khrushchev, que no teníamos un enfrentamiento entre el líder de los Estados Unidos y el líder de Rusia, como estamos teniendo ahora. Y mucho depende de cómo esto se resuelva y cómo se resuelven las cosas en el terreno en Ucrania misma. Cynthia Harrison, volvemos a usted en la ciudad de Washington, capital estadounidense. Seguimos hablando del conflicto ruso-ucraniano y el rol que está jugando y que ha jugado a lo largo de todas estas semanas Estados Unidos. Estados Unidos ya dejó en claro que no va a ingresar a territorio ucraniano. Eso no va a enviar fuerzas, tampoco no lo hizo, no envió fuerzas para repatriar o llevar hacia Estados Unidos a sus ciudadanos en territorio ucraniano. ¿A qué atribuye usted esta suerte de límite y qué costos y qué beneficios le podría traer? Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que en noviembre se vienen las elecciones de medio término. Obviamente es un momento sumamente complicado. Coincido con el embajador Heine de que el desenlace de la crisis en Ucrania va a definir mucho de que si el mundo ve que Biden ha ejercido un buen liderazgo o no. Yo creo que Putin va a Kiev, a la capital, para tomarlo. Está bombardeando edificios, apartamentos, viviendas de civiles. Ya hay demandas para una investigación de la Corte Internacional Criminal por los ataques a los civiles. Biden, después de haber retirado de Afganistán, no está diciendo que los Estados Unidos tiene intereses vitales a defender en Ucrania. De hecho, Ucrania no es un miembro de OTAN que hubiera comenzado otro tipo de acción.
Entonces, dejar a Putin ocupar a Ucrania, capturar, tal vez asesinar al presidente Zelensky, imponer un nuevo régimen más favorable a Rusia. Todo esto podría ser interpretado como una derrota para la política de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, también de los países europeos. Yo veo difícil lograr un retiro de las tropas. De hecho, yo creo que una vez que han entrado y han intentado atacar a los centros de gobierno y los centros civiles de la capital, él va a lo todo y probablemente como las fuerzas ucranianas de Ucrania no son tan capaces como los soldados rusos, va a poder tomar control del país. Lo que pasará después es una gran pregunta, porque muchos dicen que sería una guerra de guerrilleros, de guerrillas de Ucrania contra las tropas rusas, igual que había pues ataques contra la ocupación de Rusia en Afganistán en los años 80, que obligó a Rusia a retirar sus tropas. Entonces, los costos también para Rusia son enormes, pero el costo para Biden de una ocupación completa, total, por parte de Rusia a Ucrania es un gran riesgo político, como bien señala antes de las elecciones legislativas de medio término este mes de noviembre. Cintia, comentaba usted que los costos políticos los pueden pagar Rusia, los puede pagar Estados Unidos. En este sentido, ¿cree que quizás las sanciones desde Washington a Moscú también pueden volvérsele en contra a Washington? No lo creo. Yo creo que lo difícil para Rusia sería sobrevivir económicamente con con el nivel de sanción que hay y la unidad de Europa con Estados Unidos, incluyendo a países normalmente que mantienen su neutralidad, como Suiza, en aplicar las sanciones. Lo que sí va a pasar es que los costos de la energía, del petróleo, del gas en Europa y en el resto del mundo van a aumentar, y esto va a causar costos domésticos en los países europeos y también en Estados Unidos. Pero Rusia no tiene futuro económico con este tipo de sanciones transversales económicas contra el sistema bancario, etcétera. Y los costos para Rusia van a ser muy graves, pero otros también van a tener que sufrir los costos económicos. Vamos nuevamente de Washington hasta Boston para seguir hablando con Jorge Heine. Jorge, hablamos de, los costos. Estados Unidos ha hecho un gasto diplomático enorme a lo largo de todo este proceso. ¿Estamos, cree usted, ante una suerte de desgaste quizás en su poder diplomático? No, yo no diría que haya un desgaste. Yo creo que esto es un poco, el capital diplomático es un poco como el dinero. Si se utiliza bien, se puede aumentar. Yo creo que en ese sentido no ha disminuido, sino que ha aumentado, puesto que ha habido una reacción de los países aliados. Al comienzo no estaba muy claro qué es lo que iba a hacer Alemania, que siempre ha sido un poco renuente a ser muy duro con Rusia. Eso ha cambiado. La verdad que yo creo que eso ha aumentado. Ahora, lo que yo creo que es importante tener presente es otro fenómeno acá. Lo que acá estamos viendo es una situación en la cual básicamente se ha producido una situación en la cual Rusia y China se están acercando cada vez más y han proclamado una especie de amistad eterna. Nosotros lo que estamos viendo es una recreación de lo que alguna vez se llamó el eje sino-soviético, que existió en los años 50 y 60 y que básicamente se quebró con la visita del presidente Nixon y de Henry Kissinger a China en 1872. En los últimos 15 años, lo que hemos visto es el resurgimiento de este eje entre Beijing y Moscú, y que yo creo que con esto de las sanciones se va a solidificar cada vez más.
algunos creen que China le puede ayudar a Rusia para eludir al menos parte del costo de estas sanciones. De manera que yo creo que es otro fenómeno geopolítico que tenemos que tener muy presente, que es el resurgimiento del eje Beijing-Moscú. Hablaba usted, Jorge, de los vínculos entre Rusia y China históricos, también de aquel eje chino-soviético, ¿no? De las décadas de 50 y 60. Ahora la guerra deterioró aún más los vínculos entre Estados Unidos y Rusia, vínculos que por supuesto ya eran tensos, ¿no? Las nuevas sanciones de Washington a Moscú, a las que recién hacíamos referencia, ¿creen que estarían marcando ya un punto sin retorno en estas críticas relaciones? Bueno, yo creo que sin retorno es una palabra muy fuerte. Rusia fue una superpotencia, es una potencia nuclear, es el país con territorio más extenso que hay en el mundo y no va a ninguna parte. De manera que es un país con el cual Estados Unidos, le guste o no, va a tener que tratar. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tener presente. Hablaba también usted de China, Jorge. Los lazos entre Estados Unidos y China durante estos últimos años se han ido deteriorando. Durante lo que fue el mandato del expresidente Donald Trump hubo una suerte de guerra arancelaria, ¿no? Con conflictos comerciales como telón de fondo. China es una potencia, por supuesto, tiene lazos estrechos con países de América Latina, donde ya hay muchísimos países de esta región que están orientándose más, ¿no? En este eje sur-sur hacia China y no tanto hacia el norte, hacia Estados Unidos. ¿Podría Joe Biden recomponer este escenario, reorientar esos vínculos quizás? Bueno, a ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que lo que tenemos acá en realidad es el estallido de la Segunda Guerra Fría para todos los efectos. Y por eso es que nosotros en nuestro libro, El no elemento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo, que se acaba de publicar, lo que nosotros planteamos es que acá hay que retomar, los países de América Latina tienen que retomar una página de lo que fue la política de no alineados en los años 50 y 60 y tener una posición absolutamente independiente y fijarse en sus propios intereses y no dejarse empujar hacia abanderizarse, ya sea con un lado u otro, en esta Segunda Guerra Fría que está surgiendo. Obviamente los dos protagonistas principales en esta Segunda Guerra Fría son Estados Unidos y China, pero como estamos viendo en estos días, el rol de Rusia no es un rol menor. Hay todo un tema que ha surgido ahí que se ha denominado el rol de las potencias externas en América Latina, y algunos son muy críticos de ello. Bueno, los países de América Latina deben vincularse con el mundo entero, incluyendo países como China, como Rusia, como otros. Y en ese sentido, nuestro planteamiento del no alimento activo, yo creo que ha tomado renovada vigencia. Y de hecho ya está siendo practicado, lo que nosotros hemos visto en estos días con las visitas del presidente de Argentina y el presidente de Brasil a Moscú, las visitas del presidente de Ecuador y el presidente de Argentina a la inauguración de los Juegos Olímpicos, parecieran reivindicar esta noción que los países de América Latina están buscando un papel independiente en esta Segunda Guerra Fría, un papel no alineado que nosotros hemos denominado no alineamiento activo, en el sentido que tienen que cumplir un rol propositivo y proactivo y no meramente quedarse esperando que otros tomen decisiones por ellos. Cynthia Arnson en Washington, retomando las palabras del señor Jorge Heine, que decía recientemente, ¿cree que estamos ante una Segunda Guerra Fría? Yo creo que sí. O sea, los Estados Unidos ha definido a China como su principal no socio, sino no es enemigo necesario, pero competidor. Y hay en América Latina en especial una preocupación muy grande por los avances en el campo económico, pero también de cierta forma en las redes como 5G de China. Y los Estados Unidos podría meterse y competir no dólar por dólar, sino mostrando un interés de unir esfuerzos entre el sector privado, el BID, la Corporación de Financiamiento de Desarrollo,
para lograr mayores inversiones en la región, pero de hecho es una contradicción un poco con el deseo del presidente Biden de llevar la inversión en Estados Unidos. Entonces no quiere buscar que las empresas de Estados Unidos invierten necesariamente en América Latina, sino en la propia capacidad de manufacturas en Estados Unidos. Creo que debería de discrepar un poco con lo que acaba de decir Jorge Heine. Yo veo la visita reciente del presidente Fernández de Argentina y el presidente Bolsonaro de Brasil como algo criticable y bastante. Ir a Moscú durante pues los principios de la crisis, donde hubo muchas amenazas rusas y movimiento de tropas a países a la frontera de Belarus, Crimea, donde ya invadieron hace unos años. Bueno, el timing, digamos, el momento no fue lo más propicio para ir y mostrar su amistad con Putin. Y de hecho, la Cancillería argentina ha tenido que tomar pasos atrás, mientras Bolsonaro no ha criticado la invasión. Yo creo que la afinidad para un líder autoritario, para una persona como Bolsonaro, que fue militar, que ha avalado y ha dicho ¿cómo diría? ¿Cuál es la palabra? Que ha apoyado al golpe al régimen militar de Brasil y ve en Vladimir Putin un socio, un líder que hay que imitar. Entonces yo creo que eso es realmente criticable. Bolsonaro no ha criticado la invasión, mientras su vicepresidente y la Cancillería han pronunciado contra la invasión y fueron criticados por el mismo presidente Bolsonaro. Yo creo que es muy desafortunado y comprendo totalmente el deseo de los países latinoamericanos de tener socios con muchos países del mundo, de diversificar sus formas de inserción global, etcétera. Pero estos dos viajes en este momento yo creo que fueron una mala decisión. Bueno, continuamos con este debate y este análisis de los hechos que han marcado hasta el momento el mandato del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a ingresar ahora en lo que es el terreno de la política nacional, más temas más al interior de Estados Unidos. Y empecemos con lo que ha sido para muchos una piedra en el camino del mandatario estadounidense. Hablamos de la economía, puntualmente vamos a hablar de la inflación. Llegó a los niveles más elevados en 40 años. Quisiera ahora retomar el contacto con Jorge Heine, que se encuentra en Boston, Estados Unidos. Bueno, Jorge, esto está golpeando muchísimo el bolsillo de los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Qué herramientas tiene Joe Biden para contrarrestar esta tendencia? Yo creo que acá hay varios puntos. Lo primero que hay que tener presente es que la economía norteamericana ha repuntado en el curso del último año y se está recuperando. Primero, ese es el primer punto. El segundo punto es que el desempleo también está en cifras muy bajas, indicando que la economía también está, como decía, tirando para arriba. De manera que esos son dos puntos positivos que cabe anotárselos a la vez al presidente Biden y su gestión económica. Ahora, ¿cuál es la gran debilidad? Precisamente la inflación. Muchos pensaron de que eso no se iba a dar. Algunos economistas como Lawrence Summers advirtieron que eso podría ocurrir si se seguía gastando como se estaba gastando, y efectivamente es lo que ha ocurrido. La inflación está en su punto más alto, como se ha dicho, en más de 40 años. Hay medidas que se pueden tomar. Una medida, por ejemplo, sería eliminar los aranceles y las tarifas que se han fijado para los productos que vienen de China. Y eso yo creo que contribuiría a esto, pero eso enfrentaría fuertes obstáculos políticos. De manera que ese es un aspecto a considerar.
Otra posibilidad sería ver forma de bajar el gasto fiscal, pero eso es algo en lo cual los demócratas no están interesados, ellos quieren aumentarlo. De manera que las medidas técnicas, económicas que se podrían tomar enfrentan obstáculos políticos serios. De manera que yo creo que el equipo económico del presidente Biden va a tener que tomar serias medidas para ver cómo enfrenta lo que queda este año, porque todo indica que las elecciones de noviembre van a ser muy difíciles para esta administración. Bueno, un tema del cual no podemos, por supuesto, dejar de hablar es el de la pandemia de COVID-19, ¿no? Cintia, quisiera preguntarle a usted, en el país con más muertes y más contagios de todo el mundo, que estamos hablando, por supuesto, de Estados Unidos, ¿cómo analiza la gestión de la crisis sanitaria por parte del presidente Joe Biden, principalmente en contraposición con el exmandatario Donald Trump? Yo creo que el comportamiento de la administración ha sido muy buena, pero el país es bastante polarizado entre los que ven que un requerimiento de usar una mascarilla es una violación de sus derechos humanos. Entonces, esta tradición del individualismo ha complicado mucho la respuesta. De hecho, el acceso a la vacuna es muy, muy amplia, pero hay gente que no quiere vacunarse, no quiere que sus chicos vayan a la escuela con mascarillas, y esto se ha puesto pues como un punto grave de división entre los partidos políticos, y que se está usando justamente para atacar al presidente Biden. Entonces es un rechazo a la ciencia, a la evidencia de que la forma de limitar la circulación del virus es a través de usar mascarillas y a través de la vacunación. De hecho, los niveles de contagio han bajado sustancialmente, especialmente con esa ola terrible de Omicron. Las infecciones diarias son pues 10% de lo que fueron hace 2 meses, pero se critica el desempeño justamente porque había requerido, sí, por ejemplo, a las empresas grandes que tienen cierto número de empleados que aplican ese requisito también a la fuerza laboral federal, y hay muchos opuestos a que el gobierno obligue a los ciudadanos de hacer cosas que no quieren hacer. Jorge, ¿cuál es su postura al respecto acerca de la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte de Biden? Recién Cintia nos hablaba de un tema, nos planteaba este tema como bastante politizado. Sí, yo creo lo siguiente. Yo creo que el país esperaba, una vez que fue electo el presidente Biden, que de alguna manera la pandemia se pusiese casi en forma automática bajo control, que la ciencia se haría cargo y que los tomadores de decisiones estarían inspirados en la ciencia y no en capricho, como parecía que fuese antes. Sin embargo, como ha señalado Cintia, la ola de esta nueva variante Omicron vino a introducir un comodín que cambió mucho la baraja. Y en ese sentido nos hemos encontrado con una situación que ya más de un año en el gobierno del presidente Biden, y bueno, siguen las mascarillas, siguen los problemas de manera mucho más suave. Los números que yo he visto indican que esto va a la baja, lo que da la esperanza que tal vez en algunos meses el país pueda entrar en otra etapa. Eso está ocurriendo acá en Massachusetts, pero el tema no se despeja y la gente está muy cansada. Yo quisiera hacer una observación más amplia. Yo creo que después de 2 años de esta pandemia, esto ha tenido efectos políticos muy serios en Estados Unidos internamente. Y yo diría que también en términos de la política internacional. Lo que hemos visto es no que las naciones se aproximen más unas a otras, que se unan para enfrentar este tremendo desafío global, sino que el efecto ha sido el contrario. Lo que hemos visto es una especie de dispersión, de disgregación, de acentuación de las contradicciones entre los países
y también al interior de los países. Y eso a mí me parece muy grave. Yo creo que es importante, de alguna manera, tratar de bajar el diapasón, de bajar las tensiones, porque la verdad es que el mundo está en un momento muy difícil y si sigue por esta especie de cuesta abajo en la rodada, yo creo que vamos a enfrentar peligros muy grandes. Crisis migratoria, otro de los puntos álgidos en lo que es la situación de Estados Unidos. Cintia, bueno, hay muchos temas para abordar este tema. Quisiera preguntarle lo siguiente. Hay coaliciones de organizaciones, ¿no?, lideradas por migrantes que señalan ciertas contradicciones en lo que es la política migratoria del presidente Joe Biden. Hay elementos que así lo afirman en cierto punto, por lo menos. Por ejemplo, por un lado, el anuncio de la reapertura de las fronteras, de la regularización de muchísimos de personas indocumentadas que estaban en territorio estadounidense. Por otro lado, mantuvo políticas del expresidente Donald Trump, como la que es el título 42, que tiene que ver con una norma con la prohibición del ingreso por medidas de seguridad sanitaria, ¿no?, por la pandemia de COVID-19. También hubo otra reforma para regularizar, pero que no tuvo éxito en el Congreso. ¿Encuentra usted continuidades y diferencias con la política migratoria de Donald Trump? Hay pues ambas tendencias, continuidad y cambio. Yo creo que la administración está intentando hacer una política más humanista, más dedicada a la parte humanitaria, pero no quiere que una suavización de las medidas sirven como imán para que más migrantes vengan a la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces es una ecuación pérdida. No hay ninguna coalición que está a favor del desempeño de la administración. Los grupos dedicados a la reforma de las leyes migratorias están muy descontentos con el hecho de que algunas medidas, como usted señala, el título 42 sigue vigente, donde la gente podría ser rechazado por Claro. cuestiones sanitarias. Pero también la dinámica política dentro de Estados Unidos es que, igual que en otros países, especialmente en Europa y más en América Latina, en Chile, en Brasil, en muchas partes donde hay muchos migrantes de Sí. Venezuela o de Haití, hay un Sí, rechazo en Cintia. momentos de dificultades económicas. Cintia, perdón que la tenga que interrumpir, pero nos queda poco tiempo y quisiera conocer la opinión, el balance respecto de este tema, de la crisis migratoria por parte de Joe Biden. Rápidamente se lo pido, Jorge, perdón, pero se nos está acabando el tiempo. Sí, yo diría dos cosas. Primero, yo creo que hay un punto que a mí me ha preocupado particularmente, lo hemos conversado con Cintia, que tiene que ver con Haití. Yo creo que el tema de Haití y la forma en que han sido tratados los migrantes, aquellos que han llegado desde Haití, algunos de ellos han sido puestos en aviones, enviados inmediatamente de vuelta a Haití, es un tema complejo, dada la situación que está viviendo Haití. El lado más positivo, diría yo, y se podría decir que solo en forma indirecta, tiene que ver con la migración, pero a mi juicio es importante, ha sido la orden de detención y extradición en contra del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que a mi juicio le hizo un tremendo daño a Honduras y contribuyó mucho a la crisis en Honduras que llevó a esta fuerte migración de hondureños hacia los Estados Unidos. Yo creo que esa es una medida positiva y vamos a ver si es llevada a buen puerto. Bueno, llegamos al final de esta emisión del debate de France 24. Agradecemos muchísimo su presencia y su participación a Cynthia Arnson desde Washington, en Estados Unidos, y también a Jorge Heine en Boston, también en Estados Unidos. A nuestra audiencia le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan con nosotros.